la voy a traer. Amen. Solange, llegando. Perfecto. Okay. Okay, we're good. Perfectísimo. Estamos ahí, amados. Gracias a Dios. Ya estamos Amen. acá. Todo listo, todo listo, todo listo. Todo listo para comenzar. Un momentito. Ahí estamos ya. Perfecto, perfecto. Viene Yacer. Bien. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Bendiciones. Bienvenida, profeta Solange. Bienvenido, profeta Yacer. Aleluyando. Aleluya. Qué bueno verte, profeta Yasser. Yuhu. Oh, my goodness. Qué bueno verla, hermana Janita. Dios le bendiga. Amén, profeta. Por ahí la escuché. Aquí Va a traer agua. Para traer agua. Todos a traer agua. Que Todos hay a mucho traer calor. agua. En este calor tan Voy a buscar. tremendo que hay. Amen. Tu, tu, tu. Tururururu. Bueno, bendito el Señor. Solo estamos dando unos 3 minutitos más por los que están en camino. Y vamos a iniciar. 3 minutitos más. I'll be back. Iniciamos esta reunión de esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahorita empezamos aquí. Gloria a Dios. Al Señor Jesucristo. There we go. Bien. There. Aleluya. Able. See. See. In Jesus' name. Amen. Aleluya. Creo que estamos ya la mayoría y en atención a la puntualidad de ustedes, vamos a iniciar esta noche. Así que les damos cordialmente la bienvenida a nombre de Ministerios Jesús Rey de Gloria, que dirige el apóstol y profeta Byron Walter Padilla, y también a nombre del Presbiterio de Educación Profética, que se nos ha delegado a nosotros, a su servidor, Óscar Efraín Reyes, y a mi cielito, la doctora Aida Reyes. Se nos ha delegado que podamos instruir a la gente profética y levantar una generación de profetas investidos de sabiduría, investidos de unción, pero también investidos del poder de lo alto. Así que en esta noche vamos a ver el final del tema que iniciamos
en la reunión pasada, que fue la misión del profeta en su primera parte. Solamente para ubicarnos en dónde, qué fue lo que vimos la vez pasada, recordemos que tratamos de definir lo que era misión, pero específicamente la misión del profeta. Y vimos que la misión del profeta era discipular, la misión del profeta era guiar, y la misión del profeta era, sobre todas las cosas, enseñar el evangelio. Pero yo quisiera ampliar esto para decirles que hay dos tipos de personas en cuanto al fluir profético. Está la gente profética y están los profetas específicamente. Es decir, ¿cuál es la gente profética? La gente profética es la que entiende sobre los dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. Y saben ministrar estos dones de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a repetir esto. La gente profética se mueve a nivel de los dones carismáticos de Efesios 12 y de Efesios 14. Es decir, a través del don de revelación, sabiduría, discernimiento, profecía, milagros, etcétera. Y ellos están sujetos en ese fluir a la voluntad de Dios, porque Dios los va a usar cuando Él quiere y como Él quiere. Ahora bien, el profeta, estoy hablando de aquel que tiene un orden de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Que dice que Él dio dones a los hombres, apóstoles, Él dio profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿quién es un profeta? El profeta es aquel que vive relacionado con la profecía específicamente. Es decir, se mueven en él todos los dones de Efesios 4, de Efesios 12 y de Efesios 14. Pero él es usado específicamente con el don de profecía, con la palabra profética. ¿Y cuál es la palabra profética? Los 66 libros que contiene la Biblia, el tratado que nosotros conocemos como la Biblia. Entonces, ¿en qué nos basamos para ver eso? Veamos, todos lo conocemos de memoria, Efesios 4:12. Dice que Él escogió a los dones Doma de Efesios 4:11 para perfeccionar a la iglesia, para capacitar a la iglesia. Entonces, el profeta es alguien que capacita a la iglesia para ejercer la profecía, para ministrar todo lo profético de Dios, todo lo concerniente a lo profético de Dios. Pero también el profeta también no solo capacita, sino perfecciona a los santos. ¿A qué santos perfecciona? Perfecciona a aquellos que tienen un llamado específico de Efesios 4:11 para que fluyan en todo lo profético. Como les dije, estoy haciendo un resumen de lo que hablamos la semana pasada, del mes pasado, la clase anterior. Por eso decíamos que un pastor, aunque no es pastor, un pastor, aunque no es profeta, debe conocer de lo profético. ¿Ok?
Un apóstol puede fluir como un profeta. Y decíamos también que un profeta tiene que conocer el fluir de los otros 4 dones de Efesios 4:11, porque también puede fluir. O sea, cada uno tiene un llamado. El profeta tiene su llamado base, que es ser profeta. Y alrededor de ese llamado base, como él es un instrumento de Dios, tiene la parábola encendida. Y a veces yo una vez le decía a unos alumnos les dije, el profeta, aunque está platicando, está comiendo, está conviviendo con las personas, tiene la parábola profética encendida. Porque en cualquier momento el Señor le puede dar una palabra específica para una persona. Y eso me pasó este domingo. Este domingo fuimos invitados a una iglesia. Y cuando entramos para saludar, pues en el lobby, en el vestíbulo, en la puerta, estaba ahí una persona. Y yo la veo, ella me mira e inmediatamente el Señor me empezó a dar una palabra para esa persona. Pero no se la dije ahí, sino que la fui con el radar profético, la fui digeriendo, y mi cielito predicó esa mañana, ella predicó, y entonces después yo pasé a ministrar, y cuando estaba la administración, el Señor me dijo, ahora es el momento para que des la palabra que te di al principio. Llamé a la persona, y hoy el pastor me llamó y me dijo, hermano, dijo, qué palabra más certera la que usted le dio a esa persona, porque ahora ella está conectada con el Señor, ¿verdad? Entonces, el profeta puede estar platicando, conversando, pero su radar profético está ahí. En cambio, el profético no. El que es pastor, el que es evangelista, el que es apóstol, el que es maestro, o el que es diácono, servidor, él no tiene, él solamente es usado en un momento específico de Dios. En un momento donde Dios quiere usar a alguien porque no hay otra persona y Dios lo quiere usar a él, y él conoce de lo profético y empieza a fluir. Por eso es que es muy delicado, ya voy a terminar la introducción, es muy delicado decir yo soy esto, soy aquello, soy aquí o soy allá. Sino eso no lo definimos nosotros. Eso lo define Dios a nivel personal, pero, aquí está el pero lo va a confirmar por medio de tu autoridad inmediata. Por eso es que un profeta o cualquier ministro de Efesios 4:11 necesita estar conectado a una casa ministerial. Necesita estar conectado a un pastor. Necesita estar conectado a un guía, a un mentor, para que ese mentor, como lo quiera llamar usted, ese apóstol, ese evangelista, ese pastor, ese maestro, le vaya indicando el camino y le vaya confirmando el llamado profético. Yo he tenido alumnos proféticos y los hemos evaluado en el espíritu. Y yo les he dicho a algunos, no, tú no eres un profeta. Tú tienes una unción profética, que es diferente. Tener la unción profética, ser un profeta es muy diferente. Entonces, estamos aprendiendo todas estas características porque, y sirva esto como introducción, porque hoy quiero traerles a ustedes algunos ejemplos, y aquí empieza la segunda parte de la misión del profeta, algunos ejemplos de cómo nosotros
podemos ubicarnos en la misión como profetas que somos. Que yo entiendo que la mayoría de ustedes que están aquí, si bien algunos son profetas ya reconocidos por su institución ministerial, ya ordenados, otros son gente que va a ser, que está siendo instruida, capacitada para llegar a ser, no que sean ya, para llegar a ser. Pero otros tal vez no van a ser profetas, pero es bueno que estén aquí para que conozcan de lo profético, porque son pastores, porque son evangelistas, porque son apóstoles, porque son maestros. Pero es importante que todos conozcamos. Muy bien. Entonces, mis amados, les voy a explicar cómo vamos a trabajar esta noche. Voy a introducirme en este momento con alguna base del tema y al final, en unos minutitos, vamos a abrir un foro acá. Y quisiera que cada uno de ustedes aportara su pensamiento en cuanto a lo que debe ser la misión del profeta. O sea que vamos a interactuar. Entonces, yo quisiera empezar con el primer profeta que existió. No estoy hablando de Abraham, sino me voy a referir específicamente hoy a los profetas del Israel, que operaron en Israel. Los profetas que ya Israel como nación, ya Israel ya establecida en un territorio. Entonces Dios les envió profetas. Y el primer profeta que surge es el profeta Samuel. Y es interesante porque el profeta Samuel es llamado específicamente para establecer un cambio en la nación. Pero ese cambio no vino simplemente por mandato divino, sino todos conocemos la historia de Samuel, cómo él fue establecido como profeta, fue establecido como juez sobre Israel y fue establecido como gobernante sobre Israel. Rey todavía no, porque no había rey, sino como un gobernante sobre Israel. Porque Israel tenía un gobierno en los tiempos de Samuel, un gobierno teocrático. Y entonces Samuel, recordemos que él no sabía nada de lo profético. Él fue instruido a través, y este es un detalle bastante interesante que la Biblia nos presenta, amados, y que ha dado lugar a muchas reflexiones personales, que el profeta Samuel fue introducido en lo profético por medio de un profeta que ya estaba desechado, Elí. Porque acuérdense que a Samuel le dicen, dile a Elí que yo había destinado que su familia reinaría sobre él, pero porque hizo esto y aquello, no lo van a hacer. Entonces el profeta Samuel es introducido a través de un profeta que tenía noción cognitiva, tenía el conocimiento de lo profético, tenía el conocimiento de la voz de Dios, pero la unción ya no operaba en él. Entonces, por eso es que es muy, muy delicado saber quién es la persona que nos instruye, ¿verdad? Porque debemos también, ¿por qué tenemos que saber eso? Porque debemos de tener temor reverente delante de Dios. Tenemos que tener un temor reverente delante del Señor. Porque aunque haya una persona, solo Dios lo sabe si él ya lo desechó o no, pero debemos honrar a ese siervo, a esa persona, por
el grado espiritual que Dios le ha dado. Entonces Samuel, él empieza a establecer algo. Con Samuel se establecen las escuelas proféticas. Y digo se establecen porque si bien había cierta escuela profética, la Biblia nos deja ver que es a través de Samuel como se establece de una manera formal las escuelas proféticas. Y en esas escuelas a los profetas no solo se les enseñaba, según la historia bíblica a la que he tenido acceso en mi investigación, a los profetas en la escuela de Samuel no solo se les enseñaba sobre lo profético, sino se les enseñaba la ley. Y no solo eso, sino también se les enseñaba sobre un oficio. Es decir, eran artesanos, eran músicos, eran agricultores, etcétera. Tenían ellos, aparte de tener un arte profético, vamos a decirlo así, tenían también un medio por el cual ellos subsistían. Entonces, con Samuel se establece eso. Entonces, ¿qué destacamos de la misión del profeta entonces a través de Samuel? Destacamos que la misión del profeta es establecer una escuela formal por medio del cual este profeta va a canalizar, va a instruir a otra gente profética. Escuchen lo que voy a decir. Va a instruir a otra gente profética de donde de esa gente profética Dios va a extraer sus profetas de acuerdo a Efesios 4:11. Prueba bíblica, por ejemplo, el profeta Elías y Eliseo. El profeta Elías establece una escuela y en esa escuela está Eliseo. Eliseo también establece otra escuela. Y a través, entonces ahí se va diseminando la enseñanza profética. Se va instruyendo al pueblo a través de lo profético, pero de todo ese conglomerado Dios extrae a los que son sus profetas. Ok, eso en cuanto a Samuel, pero tenemos otro profeta, como le digo, solo le voy a hablar de algunos, así para establecer algunas ideas sobre la misión del profeta. Pero tenemos otro profeta que me ha llamado mucho la atención y es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene una misión muy particular. El profeta Ezequiel establece tres cosas, a través del profeta Ezequiel. Número uno, a través del profeta Ezequiel se establece el juicio sobre la nación de Israel. Entonces, la misión del profeta es establecer juicio sobre los días de hoy. Pero óigame aquí, por favor. Óigame aquí. No es un juicio en este tiempo. Nuevo Testamento, Iglesia de Cristo, nuevo pacto, tiempo de gracia. No es establecer un juicio condenatorio. Contrario, sino es establecer un juicio de arrepentimiento. El juicio es establecerle a la gente en qué condición ellos están y no solo establecerles su condición. Usted lo puede ver a través del profeta Ezequiel, en todo el libro de Ezequiel.
sino que establecerles también la forma, la manera como ellos pueden llegar al juicio de la cruz. Y en ese juicio de la cruz, ellos recibir perdón mediante el arrepentimiento. Porque otra característica de Ezequiel es que si bien él establece el juicio, también tiene como misión mostrarle a Israel la gloria de Jehová. La famosa señal del Valle de los Huesos Secos, la gloria de Dios, el doxa de Dios, doxa, gloria, la shekinah de Dios, el shekinah de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión de los profetas del Nuevo Testamento en cuanto a gloria? Es mostrarles la gloria de Dios. ¿Pero de qué manera? Mostrarles la gloria de Dios en cuanto a su naturaleza. Mostrarles la gloria de Dios en cuanto a su carácter. Mostrarles la gloria de Dios en cuanto a sus hechos en toda la Biblia, para que esa gloria transforme el corazón, la mente de las personas. No es tanto, mis amados, y lo digo con todo respeto, y no es tanto mostrar una gloria aquella donde el profeta ya parece un medium. Lo digo con todo respeto, amados, con todo respeto. Ya parece un medium que toda la gente va a venir el profeta fulano de tal y ese día se llena la iglesia. Es que yo quiero que Dios me hable y la gente, y yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero está el morbo, se vuelve un morbo y no se ha cumplido la palabra profética que tenemos desde hace 4 años. Y queremos que Dios nos dé otra palabra. Entonces esto se vuelve, y lo digo con todo respeto, un show. Se vuelve esa gloria se transforma solamente en un show. No estoy diciendo que eso sea malo. No es malo. Que yo he estado también ahí. Yo he fluido también en esa gloria donde Dios te empieza a mostrar, dile a fulano esto, dile a mengano aquello, dile a perencejo esto, dile, pero tampoco yo no sé qué palabra emplear para poderme explicar esta noche, pero tampoco es una bola de cristal. ¿Okay? La gloria de Dios es para que nos arrepintamos. Es ver la gloria, vuelvo a repetir, en el carácter, en la naturaleza de Dios, para que viendo nosotros la gloria del carácter y la naturaleza de Dios, podamos arrepentirnos. Pero hay un elemento más del profeta Ezequiel, y ese elemento es el sacerdocio. La misión de Ezequiel es establecer un sacerdocio. Y la misión de todo profeta del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es establecer un pueblo de sacerdotes. Es establecer un pueblo de adoradores, de exaltadores, un pueblo de glorificadores del Señor. Por eso es que el profeta debe amar, eso es otra misión del profeta, debe amar el altar, enseñar a la gente a amar el altar de Dios, el altar de fuego, el altar de gracia, el altar de la misericordia, el altar de la intercesión, el altar de la dedicación, el altar de la rendición al Señor.
¿Por qué? Porque somos sacerdotes del nuevo pacto de acuerdo al orden de Melquisedec, como Cristo. Nosotros ahora somos sacerdotes. Aleluya. Y debemos llevar al pueblo, pero no lo podemos llevar al pueblo, a un sacerdocio neotestamentario, a un sacerdocio de gracia, si verdaderamente una gloria genuina, si un juicio genuino del orden bíblico no está ponderando nuestra vida, no está estableciéndose. O sea, ¿para qué era el sacerdocio en la ley? Para el Urim y el Tumim, para tener revelación y para tener dirección. Pues ahora necesitamos profetas investidos de juicio, investidos de la gloria de Dios y que sean sacerdotes del Señor para que con esa adoración ellos puedan tener la misión de levantar un pueblo que adore, que exalte, que glorifique el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos con otro profeta. No les voy a dar todos, solo algunos por acá, que llamaron mi atención. Por ejemplo, también está otro profeta que casi no hablamos mucho, el profeta Habacuc. Hay varios, el profeta Habacuc. Pero el profeta Habacuc nos enseña algo interesante. Nos enseña que el profeta tiene como misión enseñarle a la iglesia a confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia. Es decir, confiar que Dios es soberano. Confiar que Dios es soberano. Porque como todos conocemos la profecía, las palabras de Habacuc, él dice, aunque la higuera no dé fruto, aunque las vides no en el campo no den, con todo eso yo te alabaré, Señor. Entonces, una de la misión del profeta del Nuevo Testamento es enseñarle al pueblo a confiar en la soberanía de Dios. Pero pensemos un momento, ¿bajo qué perspectiva el pueblo debe confiar en la soberanía de Dios? Fíjense que para explicar esto, yo no hallo, hay muchos personajes en la Biblia que nos enseñan sobre la soberanía de Dios, pero creo que el común denominador, voy a decirlo así, para enseñarnos de la sabiduría de Dios es Job. Porque en el capítulo 2, estudiando sobre Job, le digo que estoy estudiando el libro de Job. Esta semana empecé a estudiarlo otra vez, pero me inquietó bastante ver verso por verso, capítulo por capítulo. Y llamó mi atención cuando su esposa le dice a Job, maldice a Dios y muere. Y él le responde retóricamente con otra pregunta que a la vez es una afirmación. Y él le dice, recibiremos de Dios solo el bien. Está en el verso 10 del capítulo 2, si mal no estoy. Recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos. Una pregunta afirmativa que Job hace. Entonces, esa es la soberanía que tenemos que enseñar a la iglesia. A confiar que Dios es soberano y que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que Él va a hacer con nosotros lo que Él quiera hacer. Y que aunque una respuesta a una oración no venga, Él sigue siendo Dios.
Él es soberano y Él sabe cómo va a lidiar con nosotros. Y Él tiene una respuesta en su soberanía a su tiempo, a su forma y conforme a su voluntad. Y recordemos que Romanos 12 nos enseña que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, si Dios no nos responde una oración, no tenemos que pelear con Dios. Si Dios no hace algún día algo a nuestro favor, no tenemos que pelear con Dios. Si al contrario, tenemos que ser agradecidos. Y Pablo decía, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son textos que no se predican, que no se dicen, porque estamos ofreciendo un Dios que no falla. Y es cierto, Dios no falla, pero Dios es soberano y Él va a hacer como Él quiere que nosotros hagamos. Veamos un último profeta, el profeta Joel, que todos sabemos de él. Vemos ahí una promesa en el capítulo 2, verso 29. Pero, ¿qué nos enseña Joel en cuanto a la misión del profeta? Fíjense pues, me lo voy a plantear así. A través del profeta Joel, aprendemos que la misión del profeta es establecer en el corazón de los creyentes. Lo voy a repetir. A través del profeta Joel aprendemos que la misión de todo profeta es establecer a través del don profético una promesa de Dios en cuanto a restitución y en cuanto a llenura del Espíritu Santo de Dios. Restitución, llenura del Espíritu Santo. El profeta tiene una autoridad. Acuérdense lo que le dijeron al profeta. Te he puesto para arrancar, te he puesto para derribar, te he puesto para destruir y luego vas a plantar. Luego vas a cosechar. Siempre cuando hablo de esto, me gusta hablar del profeta Eliseo. Usted conoce la historia, usted sabe que una de las primeras señales que Eliseo hace es que le dice, mira, la ciudad es hermosa, el terreno es buenísimo, pero la tierra es estéril. Y dice que a Eliseo dicen, lléveme a la fuente de las aguas, tráigame una vasija nueva y sal. Y dice que él pone sal en la vasija, la riega y dice, desde ahora nunca más esta tierra será estéril. A nosotros los profetas, Dios nos ha dado la autoridad de establecer sobre el pueblo evangélico la restitución, en la cual Dios va a otorgar a la iglesia el poder, la gracia,
la sabiduría para salir adelante en toda circunstancia, confiando, porque no quiero dejar esa misión, en la soberanía de Dios, donde Dios va a venir a restituir. Pero ¿qué es lo que se restituye? Aquello que estaba perdido. El profeta tiene la habilidad, escuche esto, la habilidad de libertar a las personas. El profeta tiene la habilidad otorgada por Dios para acelerar los procesos que las personas tienen. Te voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo de esto. Que tal vez a usted le va a sonar un poquito, no sé cómo le vaya a sonar, pero este es el ejemplo que yo quiero dejarle en su corazón. Eso me pasó hace como un año y medio por ahí. Resulta que estoy yo de vacaciones y me llama mi sobrina que se había ido de vacaciones, estoy hablando hace año y medio, a Jordania. Y Jordania, Tailandia está cerca de Jordania. Y me dice mi sobrina por teléfono, tío, sí, mija, lo llamo porque necesito una oración suya. ¿Y qué pasó? Le dije, estoy en Jordania y aprovechando que estoy en Jordania, quiero cumplir uno de mis sueños. Yo le dije, ¿cuál es uno de tus sueños? Quiero ir a Tailandia porque siempre me ha atraído Tailandia. Quiero ir a conocer Tailandia, pero tengo un problema. ¿Cuál? No tengo visa. ¿Cómo así que no tienes visa? Sí, aquí me vine a enterar que para ir a Tailandia necesito visa. ¿Ok? Porque como soy de Centroamérica y me explicó todo. Ok, solo una pregunta. ¿Tú quieres ir? Sí, quiero ir. Ok, oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, dale gracia y favor a esos documentos y que a ella, Señor, le otorguen su visa para que pueda ir a conocer Tailandia. En el nombre de Jesús, desato esa palabra, esa bendición. Que tus ángeles lleven esa solicitud a la persona correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Eso dije. Ya mi sobrina ya no me llamó para nada. Como al mes y medio me llama, ya estando ya en su casa, me dice, tío, muchas gracias. Fíjese que fui a Tailandia. Gracias, tío, por haber orado por mí. Amén, hijita. Dios te bendiga y gloria al Señor. Es decir, amados, y eso me ha pasado muchas veces, gente que tiene documentos, que cosas que están retenidas, que yo oro y le digo en el nombre de Jesús, eso es hecho ahora mismo y Dios obra. Porque los profetas tenemos la misión de restituir aquellas cosas que estaban perdidas, aquellas cosas que la gente perdió. Por ejemplo, ¿qué puede perder una persona? La esperanza. ¿Qué puede perder una persona? La fe. ¿Qué puede perder una persona? La confianza en Dios. ¿Qué puede perder una persona? Su gozo, su alegría, su paz. ¿Qué puede perder una persona? Su salud. Nosotros como profetas hemos sido habilitados por Dios con un poder sobrenatural. Todos los ministros de Efesios 4:11 son dotados de esto, pero el profeta tiene esa bendición. Por eso es que no cualquiera es un profeta más. Eso sí, no cualquiera nos podemos llamar profetas. Este es un llamado personal, individual. Este es un llamado directo de Dios, donde Dios en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu conciencia, clava esa convicción y tú estás cierto, tú estás, hermano, bien convencido
de que eres un profeta. Pero aquel que hoy dice, ¿será que soy profeta? Y va y pues, ¿usted qué cree? ¿Cree usted que yo soy profeta? No. El que dice eso no lo es. Porque el que es no necesita estar diciéndole a la gente. La misma unción, el mismo fluir va a dar esa evidencia. Por eso es que le digo, el profeta tiene ese poder especial otorgado por Dios para restituir a las personas. Sí, para arrancar, para derribar, para destruir, pero también para edificar, pero también para establecer milagros extraordinarios. ¿Cuántos yo le podría contar aquí varios? Pero no quiero ir. De último, ya para terminar mi intervención, pensemos un momentito en Jesús. ¿Cómo fue o cuál fue la misión profética de Jesús? La misión profética de Jesús fue traer la salvación al mundo. Todo profeta llamado por Dios tiene también esa misión, traer salvación al mundo. Es por eso que algunas veces se confunde el don profético con el don de evangelista. Porque ambos se parecen en cuanto a manifestaciones sobrenaturales. Porque el evangelista experimenta milagros de sanidad, milagros de portentos, maravillas, y el profeta también. Pero hay una diferenciación entre los dos. Que el evangelista tiene una pasión por hablar de Jesús a las personas, a toda persona. Pero el profeta habla a la iglesia para que la iglesia vaya a salvar a las almas. Pero el evangelista también habla a la iglesia, pero él tiene una pasión especial. Y ambos se parecen, a los dos Dios los llama a hacer milagros. Pero el Señor es el que define todo lo que tiene que ser hecho en cuanto a los dones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien, lo voy a dejar hasta acá y continuaremos hablando sobre la misión profética de Jesús más adelante. Así que ahorita lo que yo deseo es parar acá y abrir el foro para que los que están aquí en esta ocasión podamos compártanos su pensamiento, su idea en cuanto a la misión del profeta y en un momentito vamos a tener unos 10 minutos de discusión y luego vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús y a dar un anuncio también. Muy bien, abro el foro, encienda su micrófono y denos su opinión, por favor. Adelante. ¿Quién es el primero? Buenas. Primero quiero darle la bienvenida a Pastora Brenda. Tenía mucho rato de quererla invitar a estas reuniones, pero ya ve que siempre ando trabajando, corriendo aquí para allá. Ella es una sierva de Dios muy bella y cree mucho en las conexiones celestiales, le llama ella, que el Señor le dice las conexiones celestiales y ella busca conexiones de Dios. Estás en Boston, ¿verdad, Brendita? No me recuerdo de dónde está Brendita, pero es una gran sierva de Dios. Ahora Mete su mano, Brendita, Chicago, por favor, para que en la Chicago. Chicago está. Bueno. Mucho gusto. Bendiciones, mis amados. Gloria a Dios. Me siento privilegiada de estar acá. Siento como un regalo de Dios para mí. Bendiciones. Amén. Bueno, bienvenida. Adelante, hermana Jania. Yo pienso que ha sido muy explícita su clase.
Y yo también pienso eso de que no todo aquel que se llama profeta es un profeta verdadero, por varias situaciones que se han presentado y se han pasado, ¿verdad? Y pienso también de que, como decía usted, hay que tener temor y temblor para decir algo al pueblo de Dios. Porque el profeta, como usted dice, debe de instruir y tener mucho cuidado con las cosas del pueblo, porque el pueblo espera mucho de un profeta, ¿verdad? Así como espera de un pastor, el pueblo espera mucho de un profeta, mucho, mucho de un profeta. Y pienso que no solamente instruir al pueblo, sino ser el ejemplo de lo que va a hablar con el pueblo y de cómo él va a ser la cabeza de lanza de la congregación o del lugar donde él esté, ¿verdad? Donde el Señor lo va a levantar como profeta. Pienso que así es y que esa es la misión, ¿verdad? Ser el guía, porque el pastor es el pastor, ¿verdad? Pero ya viendo el estudio, entonces dice que hay que llevar al pueblo a ser sacerdotes, hay que llevar al pueblo al altar de Dios. Y yo pienso que de la mano con el pastor de la congregación y el profeta, el pueblo llegaría a ser pongámoslo así, una gran nación en las cosas del Señor. Esa es mi humilde opinión, pero Gracias. Gracias, hermana Jania. sí. Me parece que sí es acertada y eso me da pie también para decir algo que creo que debe ser dicho ahorita. No todo profeta es perfecto, ¿verdad? Algunos profetas nos vamos a equivocar. Yo he tenido experiencias personales donde también me he equivocado, pero el problema no es equivocarse, el problema es reconocer delante de Dios, ¿verdad? Y decir, porque Dios a uno le habla. Yo hace muchísimos años, cuando empezaba en esto, hice algo. Yo estaba contento, ¿verdad? Era simplemente una señal profética, era ¿cómo era el asunto? Era de vertir agua y esto y lo otro aquí. Y total que se hizo un alboroto en mi iglesia. Todos resultaron bañados y, según yo, glorioso, ¿verdad? Reciba y va a tirarle agua a todo el mundo. Agarré las botellas, las eché encima y reciba y que aquí. Pero cuando ya llegué al cuarto del hotel, ya en la intimidad, el Señor me dijo, ¿estás contento? Sí, Señor, pero yo no te mandé a hacer eso. Yo nunca te di eso. Fue tu emoción. Fue el adrenalina del mundo. Pero ten cuidado, porque tus emociones te pueden traicionar. Entonces, desde hace muchísimos años, yo he aprendido que cuando Dios me da una palabra, me espero hasta que realmente yo sienta eh, en mi interior que Dios me está llevando a dar esa palabra. ¿Y cuál es la señal que yo veo? Muchas veces se los comparto, porque aquí todos estamos aprendiendo. Y una señal que yo veo es cuando Dios me dirige por su palabra al punto donde Él quiere hablar a una persona. Espero poder explicar. Por ejemplo, si Dios le va a hablar a una persona de que es un ministro de Dios, el Señor en medio de la prédica me da ese giro de hablar sobre el ministerio, sobre lo que es un siervo de Dios, cómo debe ser un siervo. Y aunque yo haya preparado mi bosquejo, haya estudiado, Dios me lleva en ese fluir, en ese río. Entonces digo, oh, sí, Señor, tú quieres que hable a fulano de tal, de un llamamiento, ok. Pero no lo hago en desorden. Voy con el pastor y le digo, mira, pastor, tal y tal y tal cosa está pasando. ¿Me autorizas a decirlo? Y él me dice, sí o no. O a veces solo se lo dejo a él y él que ore.
Pero, o sea, ¿cómo vamos a eliminar el equivocarnos menos? En que el pastor, en que la autoridad de la casa esté presente cuando nosotros ministramos como profetas. Para que si hay algo que tú quieras decir, primero lo pasas por el colador del pastor. Y el pastor está ahí presente. Y el pastor puede decir, sí, eso es cierto, debo, porque el Señor, eso es del Señor. O a veces el pastor simple va a discernir y va a dar una voz de aprobación de que uno está diciendo lo verdadero. Gracias, hermana Jania, perdón si me extendí en esto. ¿Alguien más quiere participar esta noche? Disculpen, me emocioné, hermanos. Sé que es su tiempo. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? Aleluya. Hablando, cielo, Sí, hablando de emociones. No digo que no tengamos emociones, pero cuando se estaba hablando del profeta Ezequiel, algo que me llamó mucho la atención porque lo hemos visto mucho cuando hemos salido, el punto que era demostrar la gloria de Dios, que, insisto, no digo que no tengamos emociones, porque el Señor nos dio emociones. Jesús se enojó, Jesús lloró, Jesús tuvo emociones, sino que tenemos que estar conscientes que si queremos que Dios nos use, y aquí específicamente hablando como profetas de oficio, e incluso quienes tal vez no sean profetas de oficio, pero que sean gente profética, que se mueven bajo la unción profética, tienen que aprender a someter sus emociones al dominio del Espíritu Santo. Porque por un lado, creemos que mostrar la gloria de Dios es, wow, la gente cómo se cayó, wow, la gente cómo brincó, wow, la gente cómo gritó. Pero después de que gritó, se cayó, se volvió a levantar. ¿Qué cambio hubo? Porque algo que escribí yo aquí, mientras estaba la enseñanza, era mostrar la gloria de Dios, es decir, su carácter, su naturaleza, sus hechos. Y esa gloria que la gente mire, lo que va a hacer es transformar el corazón y la mente de las personas. El verdadero profeta de Dios no viene a emocionar a la gente. El verdadero profeta de Dios trae un mensaje de parte de Dios que va a venir a cambiar la mente, la forma en que la gente llegó pensando cuando llegó, el corazón. Quizá venía con odio, con resentimiento, con deseos de suicidio o deseos de matar, con deseos de venganza. ¿Qué sabemos cuánto traía en su corazón? Pero en la palabra que se está enseñando, el Señor va a venir a transformar esos corazones. Entonces, insisto, no digo que no tengamos emociones, porque el Señor nos dio las emociones, sino que como profetas de Dios, y digo también el que también tiene la unción profética, tenemos que aprender a tener el fruto del Espíritu. Empieza en amor, pero si usted se da cuenta, va amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, somos también templados. Y eso aplica a todos, porque alguien puede decir, es que mi temperamento, yo soy. Mire, el que es súper sanguíneo y súper eléctrico, cuando se mueve en el Espíritu va a fluir bien, va a poder dar una palabra clara, porque es otra cosa. Empezamos, hijo, y se grita, se hace un alboroto y no se entiende qué palabra el Señor quería dar. Pero por eso insisto, mostrar la gloria de Dios es manifestar su carácter, su naturaleza. Y su carácter y su naturaleza siempre van a ser amor y llamar a la gente al arrepentimiento. Pero tienen que entender el mensaje que les estamos dando. Pero si el primero que está lleno de emociones soy yo,
no voy a poder transmitir el mensaje en una forma clara. Entonces, el objetivo del profeta siempre tiene que ser que la gloria del Señor impacte la vida de las personas, pero que su mente y su corazón sean transformados. Esa es la verdadera victoria y ahí se ha cumplido realmente el llamado profético. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más, mis amados, que quiera colaborar, participar, bendecirnos con su opinión? Aleluya. Buenas noches, pastor. Adelante, hermana Keila. Hablando de lo que decía la profeta, la Biblia habla en Corintios, ¿verdad? Y dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, nada soy. Y la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Acerca de que dice la Biblia que amarás al Señor tu Dios sobre cualquier cosa como primer mandamiento. Pero también habla acerca que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hablando de lo que decía ella, es muy cierto, porque a veces creemos que el profeta debe corregir, sí, pero yo creo que el amor sobre cualquier cosa, porque eso te lleva a tener pues cierto temor, ¿verdad? De no dar palabra de corrección, a lo mejor públicamente, y evidenciar a veces cosas. Entonces, a veces en lo privado, o como decía usted, esperar que realmente sea Dios el que te esté confirmando, el Espíritu el que te esté dando la palabra. Amén. Me parece un buen punto, hermana Keila. Por eso es que todo profeta, hemos dicho aquí en varias ocasiones, e insisto esta noche, los profetas tenemos que tener un corazón pastoral. Aunque no seamos pastores, debemos pasar la escuela pastoral. Ok. ¿Alguien más? Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, Adelante. yo creo que escuchando los comentarios de cada uno, yo creo que lo que decía la profeta Aida y lo que decía Keila ahorita, efectivamente todos tenemos emociones, todos tenemos dificultades en cualquiera de los ministerios, podemos tener emociones. Yo creo que entre la emoción y la unción hay un hilo muy delgado que se rompe en cualquier instante. Entonces yo, por experiencia que he tenido durante mi vida ministerial, he podido ver profetas que han venido con unción, pero también han venido con mucha emoción. Y a través de los años los puedo ver ahora con una madurez tremenda que al profeta que conocí años atrás ya no es el mismo ahora. Ahora edifica la iglesia, ahora enseña la iglesia, ahora tiene una visión diferente. Pero en los inicios de su ministerio era aquel que venía arrebatado, señalando y humillando muchas veces a las personas. Yo creo que la madurez influye mucho, la madurez espiritual influye mucho en los ministerios, ¿verdad? Y yo creo que lo que hoy estamos aprendiendo nos sirve para madurar, nos sirve para ver las cosas de diferente manera. Yo creo que todos podemos equivocarnos, todos podemos tener un momento de emoción, pero tenemos que corregirnos y llegar a la madurez para que eso pueda ir desapareciendo, ¿verdad? Es mi opinión. Amén, Pastor Juanito. Gracias. Muy acertada su opinión, como la de todos. Y veo que una luz se encendió por ahí. Me parece que quiere expresar algo. Adelante. ¿O no? Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. No, amado, todo bien, todo bien. Ok. Gracias a Dios. Perfecto. Hermosa la Gloria al clase. Señor. Muy bien. Gloria al Cielo, Señor. Dime.
con lo que decía Pastor Juanito, nosotros también hemos visto eso, pero también no para justificarlos, pero también con mi cielo nos hemos dado cuenta mucho de eso cuando hemos ido a distintas iglesias y hemos ministrado y también está ministrando alguien más. Hemos visto muchos profetas de Dios, genuinos profetas de Dios, que sí es del Señor lo que han recibido, pero que no han tenido un mentor, no han tenido enseñanza. Y por eso es que actúan como actúan. Entonces, cuando el pastor Juanito hablaba de algo clave, madurez, hace muchos años, hablo yo por mí, yo me enojaba, decía, es que con las cosas de Dios no se juega, pero también había un poquito de carne ahí, pero cuando vemos las cosas ya en el espíritu, entendemos. Y dije yo, es que no han sido enseñados. Si es de Dios, es genuino lo que tienen, pero no ha habido quien se siente y les enseñe. Entonces, cuando tenemos ya esa madurez, se siente tan bonito que nos sucedió con mi esposo, un profeta de Dios genuino el llamado, pero como dicen muchos, bien loco, bien emocional, joven, pero tuvimos la oportunidad de compartir con él y cuando nos sentamos, yo sí dije, Señor, dame gracia. Y parecía mamá, porque bien podría ser mi hijo, quizás por su edad. Y le digo, oye, te puedo decir algo, pero espero que no te molestes, pero si te molestas, desde ya te pido perdón. Y le digo yo, puedo ver que es genuino lo que Dios te ha dado, pero tienes que aprender lo que nosotros en la escuela le llamamos el protocolo profético. Tienes que aprender cómo hablar, cómo decir una palabra, cómo comportarte, cómo conducirte. Pero lo que me gustó fue que dijo, no, 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 díganme. Le dije a Oscar, hasta vieja me sentí ahí con él, porque dijo, no, ustedes son mucho mayores, enséñenme. Y yo dije, mayores en el Señor, os he dado las dos cosas, pero la cosa es que lo que me gustó fue su actitud, muy receptiva, muy abierto, y dijo, no, enséñenme lo que ustedes vean que yo puedo corregir o cambiar, enséñenme. Te dije, gracias Señor, porque como digo, no son todos, pero muchos cometen esos errores, porque sí es de Dios lo que han recibido, pero no han tenido un mentor, un maestro, alguien que los vaya guiando. Entonces hacen las cosas lo mejor que pueden y como ellos pueden. Entonces ahí, para eso es que existen las escuelas proféticas, para guiarlos, orientarlos en ese sentido, porque lo que es de Dios es de Dios. No vamos a meter nosotros ahí las manos. ¿Sí? Amén. Y todo siervo, todo ministro que es de Dios, Dios lo capacita, Dios lo instruye, Dios le enseña, Dios le pone en su camino los pasos, los maestros, los tutores que lo van a llevar hacia esa madurez de su vida, ¿verdad? Y esa es una de las razones. Les comparto esto, que estoy bajo la cobertura del apóstol Byron, porque a mí en lo particular yo lo conozco desde hace muchos años, pero el Señor desde hace 4 o 5 años me habló que yo necesitaba un mentor profeta para que afinara mi don, para que afinara así me lo dijo el Señor, para que afine tu máquina, porque yo al Señor así le entiendo cuando Él me quiere hablar, para que te afine el motor, para que te afine el don, y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho y constantemente estamos preguntándole, estamos aprendiendo de Él y cuantas oportunidades hay para verlo personalmente, ahí vamos y lo vacunamos con preguntas y no lo dejamos, no lo dejamos ir hasta que no nos dé las respuestas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando hay un profeta eh, que es maestro y que enseña. Y gloria a Dios que no te preocupes, amado. Dios va a poner en tu camino
las herramientas para instruir. Y esta es el Presbiterio de Educación Profética, es una herramienta gratuita para el cuerpo de Cristo, para todo aquel que tiene un llamado profético, para que todo aquel que quiera saber de lo profético se acerque y juntos podamos construir un conocimiento profético para, como lo dice nuestro eslogan, que nuestro don sea ministrado bajo la gracia, la unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque el profeta Byron ha dado muchas profecías. Esta semana oí un testimonio de una profecía de hace 45 años. Y esa profecía 2026 tiene cumplimiento. Porque a veces las profecías tardan por los designios de Dios, por la soberanía de Dios. Pero nunca hay que dejar que ninguna profecía muera. Permítame decirles esto que siento en mi corazón expresarles. A veces no es que el profeta no haya dado una palabra genuina, sino a veces es que nosotros mismos no sabemos caminar o actuar conforme a la profecía que se nos dio. Por ejemplo, hace 3 años y medio, a mi esposa y a mí nos dieron una profecía. Pero yo personalmente la oí y la guardé. Pero hasta este mes de junio, me acordé de esa palabra y mi esposa me la puso porque ella la tiene grabada. Y fíjese cómo empecé a orar. Yo dije, nunca había orado así sobre esa profecía, por eso no se había cumplido. Y yo empecé a orar y dije, Señor, traigo a la vida la profecía que me dieron hace 3 años. Señor, yo la traigo a la vida. Y estuve orando casi como 2 semanas. Lo traigo a la vida esa profecía y traigo a la vida. Señor, traigo a la existencia esa palabra profética en el nombre de Jesús. Y la semana pasada, la profecía se cumplió. Porque todo lo que el profeta me dijo a 3 años y medio, que iba a pasar, una señal que iba a pasar, la semana pasada pasó. Yo dije, wow, si así oráramos por las profecías que recibimos, ¿verdad? Que las traigamos a la vida, no que solamente las recibimos y nos quedamos ahí. No, si tú recibes una profecía, es como una promesa, ¿verdad? Como el profeta Habacuc, una promesa. Entonces tenemos que orar por esa promesa y montarnos en ese vehículo de la promesa por la fe y empezar a vivir conforme a esa profecía se nos ha dicho. Y cuando empezamos a vivir conforme a esa profecía, como dice, traer del mundo espiritual, como lo dije el año pasado en una clase, al mundo natural, lo que en el ambiente espiritual está. Entonces tenemos que orar de esa manera y enseñar a la iglesia, ok, te dieron una profecía, empieza a vivir por ella, empieza a orar por ella, empieza a caminar sobre esa profecía en el nombre de Jesús y empieza a declarar esa profecía, empieza a confesar esa profecía y esa profecía se trae a la vida y esa profecía se da y a vivir conforme a esa profecía también. Eso es importante. Amén. Bueno, así que mis amados, los dejo con esto último. No quiero quitarles más su tiempo. Vamos a orar. Voy a orar en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momentito. Oh, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Padre. Señor, esta noche te damos gracias por tu misericordia. Señor, te damos gracias por la fuente inagotable de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por la fuente inagotable de tu conocimiento bíblico, Señor. Gracias por este don profético que tú dejaste, Señor, que trasladaste del Antiguo Testamento, lo trasladaste al Nuevo Testamento y diste este regalo hermoso y precioso a la iglesia. Esta noche, Señor, de acuerdo a lo que hemos conversado, te pedimos, Padre, aquellos que tenemos esta gracia de ser profetas, Señor, y aquellos que van a ser llamados, que tienen el llamado a ser profetas, y aquellos, Señor, que son gente profética, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos ayude, Señor, a controlar nuestras emociones, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, podamos rendir ante ti nuestras emociones, Señor, para que cada día, Señor, el nuevo Adán, el Cristo resucitado, sea manifestado a través no solo de nuestro don profético, sino a través de nuestro carácter, a través de nuestras emociones, a través de nuestro trato, Padre, con nuestro prójimo, Señor, a través de nuestro trato con la familia, a través de nuestro trato, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, a través de nuestro trato, Señor, con toda persona, ya sea creyente o no creyente, que se acerca a nosotros, Señor, y que la luz que nosotros hay, Señor, pueda alumbrar toda oscuridad, Padre Santo, y que ese don profético que hay dentro de nosotros, Señor, pueda cobrar vida para manifestar tu gloria, para manifestar tu juicio, Señor, y para que muchas almas vengan al arrepentimiento, a la conversión, Señor, y a la determinación, Padre, de hacer obras nuevas delante de ti. Padre, bendigo a cada uno de los que hoy han asistido a esta clase, Padre. Bendigo a cada uno por nombre, Señor, y declaro sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya, que un nuevo manto es vertido sobre ellos, Señor, que una nueva unción fresca viene sobre ellos, Señor, que Padre, en el nombre de Cristo reciben revelación, reciben gracia, Padre, reciben, Señor, aleluya, una nueva dotación, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, para que sean adecuados, Señor, para que sean catartizados, Señor, para que sean, Señor, como un edificio remozado, Señor, y que en un tiempo próximo, Padre, en un tiempo cercano, Señor, cada uno de ellos, Señor, exhiba la belleza de Cristo en sus vidas, Señor. Exhiba la gloria de Cristo en sus vidas, Padre. Exhiba, Padre, en el nombre de Jesús, la palabra profética que viene de tu corazón, Señor. La palabra profética, Señor, que viene de tu presencia, Señor, y que es hecha una realidad, Señor, en la vida de aquellos que ellos van a ministrar. Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tu gloria, tu gracia, tu poder, Señor, es hecho tangible en sus vidas, Señor, y que muchos milagros, muchos prodigios, muchas maravillas serán hechos a través de sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, que el Señor les bendiga a cada uno. Los dejamos con la gracia, la unción, el poder del Espíritu Santo en sus vidas y los esperamos en la próxima clase. Bendiciones.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, bendiciones, un abrazo. Amén. Dios le bendiga, Apóstol José. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones. God bless everybody. Bendiciones para todos. Apóstol Yasser, Pastor Yasser. Aleluya. Amen. No me empujen, no me empujen. That was a great message, Pastor. I loved it. That was good. It was a good word. Very bringing a lot of confirmation. I did that. I am just super blessed. There's so much going on in my heart right now that I want to say it, but I don't speak good Spanish, so I'm kind of like stuck. But I'm capturing everything in That's Jesus. awesome. That's awesome. And I Thank know you'll get better and better every time. Yes. And I'll be speaking in Spanish sooner than later. I believe it with all my heart in Jesus' name. In Jesus' name, you will. Amen. Amen. Love you both. Hope to see you Bendiciones. sooner than later. You're in town, right? Yes, we're back. Okay. I'll be knocking on your door soon. God bless. Okay, God bless you. Bye. Bye-bye.